Ya empezamos a ver algunas principales ideas acerca de este modelo y vamos a puntualizar algunas cuestiones vinculadas a las ecuaciones del modelo, ¿ya? Entonces acá la estructura básica del modelo tiene que ver con la idea un poco de que en este modelo neoclásico, modelo de Solow y Swan, se tiene que partir de la idea que para que exista crecimiento económico dentro de una economía debe existir este mecanismo, ¿no? ¿Ok? Debemos tener bien claro este mecanismo. El mecanismo del ahorro igual a inversión, ¿no es cierto? Y que esto va a generarnos, obviamente, crecimiento económico. Entonces, este mecanismo hay que tenerlo bien claro, ¿ya? Dentro del modelo de Solow, eh, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Sobre la estructura básica del modelo, ¿no? O sea, cuál es el mecanismo, cuál es la idea central. ¿Ok? Y estábamos diciendo que el crecimiento económico de cualquier país, de cualquier economía, tiene que estar basado en esta idea, ¿no? Que las familias, ¿no es cierto?, tienen que generar mayor ahorro y una vez que generen mayor ahorro, entonces vamos a tener mayor crecimiento, ¿no? Claro, aquí en este modelo se supone que el ahorro es ¿de qué tipo? ¿Cómo es el ahorro en este modelo? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo es el ahorro en esta economía? Profesor, es una economía cerrada y el ahorro es el ingreso menos el consumo. Exactamente, ¿no? Acá, cuando yo digo ahorro igual a inversión, estamos diciendo que quienes ahorran en esta economía, las familias. Y en este modelo, en el modelo de Solow, se asume que el ahorro es una constante. ¿Ok? Acá las familias todavía no optimizan, ¿no? No optimizan el consumo, por lo tanto el ahorro se supone que es una constante, ¿no? Lo vamos a poner, esta constante es justamente el S minúscula, ¿no? Dentro del modelo, ¿ok? Este parámetro S minúscula va a ser la tasa de ahorro, ¿no? ¿Ok? Entonces me estaba olvidando acá, entonces antes acá del crecimiento, lo que decían, la idea central del modelo de Solow y Swan es que mayor ahorro tiene que generar mayor acumulación de capital, ¿sí? Esto debe generarnos mayor acumulación de capital, ¿sí? Entonces, este mecanismo tiene que funcionar todo el tiempo. O sea, el hecho que las familias ahorren más, esto debe generar mayor acumulación del capital, desde el punto de vista de que el ahorro tiene que ser igual a la inversión, y cuando hablamos de la inversión estamos hablando de las empresas, ¿no? ¿Ok? Inversión en máquinas, infraestructura, en capital físico. ¿Ok? Entonces, este mecanismo debe cumplirse siempre dentro del modelo de Solow y Swan. Que mayor ahorro, esto va a generar mayor inversión mediante mayor acumulación del capital y esto debe generar mayor crecimiento. ¿Ok? Entonces acá, cuando estamos hablando de acumulación del capital, estamos hablando del factor K mayúscula, ¿no? En este caso, es esta nuestra variable de interés, ¿no? ¿Ok? El capital, ¿sí? El capital, en este caso, el K mayúscula. Y cuando hablamos del crecimiento, estamos hablando del output, ¿no? En este caso, de la variable Y, ¿no? ¿Ok? La producción. ¿Ok? Entonces, esta idea, por favor, hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ya? O sea, yo sé que a lo largo de las ecuaciones puede que uno se pierda, pero hay que tener bien claro de qué cosa estamos hablando cuando hablamos del modelo de Solow y Swan. ¿Cuál es la idea central, no? Y la idea central es este resumen que les estoy poniendo acá, ¿no? Este mecanismo debe cumplirse. Mayor ahorro, eso implica mayor inversión y las empresas al invertir más están acumulando mayor capital y esto debe generar mayor crecimiento en el output, ¿no es cierto?, de la economía. ¿Ok? Entonces es en ese sentido que justamente acá se ponen algunos datos. Bueno, esto ya hemos visto, esta es la distribución mundial de ingresos a lo largo de los años, ¿no? 1970 y el año 2000, ¿no? Cómo ha ido cambiando la distribución de ingresos, ¿no?
Y acá obviamente esto nos está dando una muestra más de que la desigualdad a lo largo de los años va aumentando, ¿no? ¿Ok? Y esto tiene que ver un poco con esta idea, ¿no? Acá está, ¿sí? Esta es la idea que yo les estaba comentando, que en el modelo de solo visual, ¿no es cierto? Este mecanismo siempre se cumple, ¿no? Mayor ahorro implica mayor inversión en stock de capital o mayor acumulación de capital, y esto va a generar mayor crecimiento, ¿sí? Esta es la idea central del modelo, ¿no? Y acá un poquito se ponen algunos datos, tasas de inversión anual entre 1960 y el año 2000, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el caso de los países emergentes, 25% su tasa de inversión, ¿no? ¿Ok? Anual, promedio anual, ¿no? Y su tasa de crecimiento económico en el mismo periodo es de 4,9%. Los países de la OECD, por ejemplo, los países de la OECD, 24% de su tasa de inversión y su crecimiento 2,7%. ¿Ok? En cambio, chequemos qué pasa con los países pobres, ¿no? Caso de los países de África, su tasa de inversión anual es de 10%. ¿Ok? Y noten acá un aspecto bastante interesante. Una baja tasa de inversión genera una tasa de crecimiento económico de 0,6%, ¿no? Promedio anual. ¿Ok? Entonces, claramente los datos también nos están diciendo que mayor inversión, eso va a generar mayor crecimiento económico. ¿Ok? Entonces, la inversión es fundamental en una economía. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? El tema de inversión. Y para que haya mayor inversión, tiene que haber mayor ahorro. ¿Ok? Entonces, países que ahorran más, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver otros datos. Países que tienen buena tasa de ahorro, una alta tasa de ahorro, son países que tienen mayores tasas de inversión y por lo tanto son países que crecen mucho más, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo contrario ocurre ya también acá en los países africanos, ¿no? Estos son economías de subsistencia y por lo tanto la tasa de ahorro probablemente es negativa inclusive, ¿no? Entonces no se acumula mucho capital y el crecimiento es, noten que es cercano a cero, ¿no? El crecimiento económico de estos países, ¿no? Ok, entonces para poder plantear todas estas ideas se construye el modelo de solo visual. Recuerden acá, vamos a partir siempre. La estructura del modelo tiene las siguientes características. Los hogares son propietarios de los factores productivos y de los activos, ¿no? ¿Ok? Los hogares son dueños de la mano de obra, del capital y los activos. ¿Ok? Cuando hablamos acá de activos, estamos hablando de los activos financieros. ¿Ok? Entonces, acuérdense, los hogares, cuando hablamos de ahorro, estamos diciendo que los activos financieros que tienen son sus ahorros, en este caso, ¿no? Las empresas contratan factores productivos y lo utilizan como una tecnología para producir y vender a los hogares, ¿no? Existen mercados de bienes y de factores productivos, ¿ok? Y entonces esto, en cierta forma, recoge las ideas de lo que se conoce como una economía a la Robinson Crusoe, ¿no? ¿Ok? Es una economía cerrada donde los hogares y las empresas, en cierta forma, transan, ¿no es cierto?, en una economía, ¿no? Y las unidades económicas son a la vez hogar, consumidor y productor, ¿no? En este caso vamos a decir que la producción, ¿no es cierto?, va a combinar esta tecnología. La tecnología de esta economía va a estar representada por esta función de producción. Noten aquí estas variables Y, ¿no es cierto?, es el producto total, está indexado con esta variable T minúscula, ¿no? Estamos diciendo que estas variables corresponden a un periodo de tiempo, ¿no? ¿Ok? Y en el periodo T es igual a, ¿no es cierto?, es una función del capital o el stock de capital agregado, K mayúscula, que depende también del tiempo, coma L mayúscula, que es la mano de obra, ¿no? La mano de obra, y también depende para el periodo T, y este T mayúscula vamos a decir que es el nivel tecnológico, ¿ok? El nivel tecnológico que pueda existir en esta economía, ¿no? Entonces estamos diciendo que el output, ¿no es cierto?, en esta economía depende del capital, mano de obra y de la tecnología o el nivel tecnológico, ¿no? Ok, ¿qué más? Esto ya lo hemos dicho, el conocimiento, su tecnología, ¿no? El T mayúscula, el capital y la mano de obra, vamos a suponer que son bienes rivales, ¿ok? Son factores rivales, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que obviamente están sujetos a la famosa ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando decimos que el capital es rival, que el capital no puede ser utilizado por varios productores a la vez, o que la mano de obra, el factor rival también, que no se puede trabajar en dos empresas al mismo tiempo, ¿no?
¿Ok? Entonces, estos factores son rivales, excepto la tecnología, ¿no? La tecnología sí es no rival, ¿por qué? Porque tranquilamente una empresa podría utilizar la misma, o dos o tres empresas podrían utilizar la misma tecnología, ¿no? ¿Ok? Este factor sí es rival, ¿no? ¿Ok? Entonces, de momento, en el modelo vamos a suponer que este factor va a ser igual a uno, no hay progreso tecnológico y por lo tanto vamos a ver cómo se define esto, ¿no? Ahora, entonces, dado que en esta economía solo existen familias y empresas, entonces el output Y sub T va a ser igual a consumo más la inversión. ¿Ok? Y acuérdense que bajo esta condición se cumple siempre la condición de equilibrio en una economía cerrada, que el ahorro tiene que ser igual a la inversión. ¿Ok? Bueno, acá están las referencias de este trabajo que propuso Robert Solow y Trevor Swan, ¿no es cierto? Que estamos viendo este modelo. Hemos dicho que la tasa de ahorro es constante y es exógena. Vamos a asumir que de momento esta tasa de ahorro es exógena, ¿ya? ¿Y cómo se define la tasa de ahorro? S minúscula se va a definir como el ahorro total dividido entre el output, ¿no? ¿Ok? El ahorro total entre la producción o el PIB y este ratio obviamente nos va a dar esa tasa, ¿no? ¿Ok? Esa tasa que le vamos a llamar el S minúscula. ¿Ok? Entonces la tasa de consumo, ¿cómo se obtiene por deducción? Va a ser 1 menos S, ¿no? ¿Ok? La tasa de consumo y el ahorro es el S minúsculo. ¿Ok? Entonces esto obviamente en este modelo se asume que este S es constante y exógeno. En el modelo de Ramsey, más adelante, cuando veamos el modelo de Ramsey, se va a relajar este supuesto, ¿no? Que la tasa de ahorro ya no va a ser constante en este modelo y vamos a suponer que las familias optimizan, ¿no? ¿Okay? ¿Qué significa que optimizan? Que su tasa de ahorro se obtiene como un producto de optimización, ¿no? Maximización de la utilidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Acá hay un supuesto simplificador sobre el capital físico. Se dice que es un bien homogéneo que se deprecia a una tasa constante delta. ¿Okay? El capital se va depreciando, ¿no es cierto?, con el tiempo y la tasa a la cual se va a depreciar es esta tasa delta. ¿Okay? Para cada periodo de tiempo hay una porción delta del stock de capital que se deprecia, ¿no? Por lo tanto, este va a ser un parámetro más dentro del modelo. Otra cuestión aquí, en el modelo de Solow y Swan, bueno, existen dos versiones, hay dos formas de trabajar con este modelo. Se asume que el tiempo, se asume en este modelo que el tiempo es continuo, ¿ok? Y por eso es que vamos a trabajar con esta notación. Vamos a decir que esta variable x minúscula puntito, o sea, todas las variables que van a tener un puntito encima, van a ser las derivadas dinámicas, ¿no? O sea, es una derivada de la variable con respecto al tiempo. ¿Ok? Este x punto es la derivada de x con respecto al tiempo, ¿ya? Vamos a trabajar con esta notación. ¿Ok? Les decía que el modelo de Solow se podría trabajar también asumiendo que el tiempo es discreto, ¿no? ¿Ok? Pero prácticamente todo el libro de Barro y Sani Martin se asume que el tiempo es continuo. ¿Ok? Y es por eso que vamos a utilizar esta nomenclatura, ¿ya? Estas variables puntito y son sus derivadas, pero con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, dado eso, y este x minúscula, obviamente más adelante vamos a ver, noten acá, va a haber una notación donde las variables agregadas, ¿no es cierto? El producto, el capital, la mano de obra, lo vamos a denotar con las letras mayúsculas, y las variables que van a estar en minúsculas van a ser las variables per cápita. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver de acá un rato, ¿ya? Las variables per cápita son las variables que van a estar expresadas en minúsculas. Ok, entonces dado esa aclaración, vayamos a ver a la siguiente ecuación, que es justamente cómo es la acumulación de capital en esta economía. ¿Ok? ¿Cómo se acumula capital en esta economía? Entonces decimos acá, este K punto, de ahí viene este término, el K punto en este caso es la derivada del capital agregado con respecto al tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces esa derivada, ¿qué cosa nos está diciendo? ¿Cómo cambia el capital a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces este K punto vamos a decir que es igual a la inversión bruta, ¿no es cierto? El I mayúscula, menos el capital depreciado, ¿no? O sea, este delta multiplicado por el capital. ¿Ok? Entonces, esta ecuación nos va a dar la dinámica del capital, ¿no? O sea, cómo va cambiando el capital en el tiempo. ¿Ok? Es el capital nuevo, ¿no es cierto? Que es la inversión bruta y el capital que se va desgastando, ¿no? Entonces, esta diferencia nos va a dar la inversión neta. ¿Ok? O la dinámica o el cambio en el capital, ¿no? O la inversión.
Otra cosa más, en este caso el factor trabajo, vamos a decir que varía a lo largo del tiempo y la tasa a la cual va a variar la mano de obra va a ser equivalente a la tasa de crecimiento poblacional, ¿ya? Este es un supuesto muy importante. Vamos a decir que la tasa de crecimiento poblacional, n minúscula, va a ser equivalente a la tasa a la cual crece la mano de obra, ¿sí? Entonces es razonable pensar que la mano de obra va a crecer a esta tasa, ¿no? N minúscula, que va a ser mayor o igual a cero. ¿Ok? En el modelo de Solusual se asume que las horas y las calificaciones idénticas para todos los trabajadores, ¿no? Vamos a ver más adelante esto. Entonces, la tasa de crecimiento de la población va a coincidir con la tasa de crecimiento de la mano de obra, ¿ya? Entonces, acá, noten acá hay otro tema bastante interesante, es que la tasa de crecimiento de cualquier variable lo vamos a expresar de esta forma, ¿no? Es el L punto dividido entre L. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acuérdense que cuando uno trabaja con tasas de crecimiento, si estuviésemos trabajando con las variables discretas, si el tiempo fuese discreto, ¿cómo se calcularía la tasa de crecimiento? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo calculamos tasa de crecimiento, por ejemplo? Tasa de crecimiento. ¿De acuerdo? Aquí era igual la fórmula. Si asumimos que el tiempo fuese discreto, tasa de crecimiento de cualquier variable, ¿no? Supongamos tasa de crecimiento de la variable X. ¿Qué me dice? ¿Ver? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento de una variable X? Sí, asumiendo que el tiempo es discreto. ¿Cómo hacemos? ¿Vale? Esta es la fórmula, ¿no? Lo que haríamos sería la variable X en el periodo T, ¿no es cierto? Menos la misma variable X en el periodo T menos 1. ¿Sí? Esto, ¿no? O sea, esto es lo que haríamos, ¿no? La variable X, perdón, la variable X en el periodo T menos, ¿no es cierto?, la variable X en el periodo T menos 1. Y todo esto lo dividíamos entre, ¿no es cierto?, la misma variable X, pero en el periodo T menos 1. ¿Okay? Esta sería la fórmula, ¿no?, de tasa de crecimiento, y esto por 100, ¿no? A lo que ustedes, esto fácilmente, ¿no es cierto?, simplemente lo podríamos indexar de la siguiente forma, ¿no? Esta tasa y esto multiplicado por 100, ¿no? Entonces esto es equivalente a este famoso delta de X, ¿no es cierto?, entre X. ¿Sí? Esta era la fórmula, ¿no?, que ustedes utilizaban para hacer cálculos de tasa de crecimiento, ¿no? Variación absoluta de X dividido entre X, y eso nos daba la tasa de crecimiento. Claro, esto asumiendo que el tiempo es discreto. ¿Ok? Pero en cambio, cuando el tiempo es continuo, ahí cambia la cosa, ¿no? Y es justamente lo que tenemos aquí abajo, ¿no? La tasa de crecimiento, asumiendo que el tiempo es continuo, ¿cómo sería? Tasa de crecimiento de X, en este caso, ¿cómo sería? Acá hay varias formas, ¿ah? Por eso esto va a ser muy importante. Una primera forma va a ser justamente la que está aquí abajo, ¿no? La fórmula siempre que vamos a utilizar, y esto ustedes lo van a demostrar, ¿ah? La tasa de crecimiento de cualquier variable, en este caso de la variable X, lo vamos a denotar de la siguiente forma. La tasa de crecimiento va a ser nuestra variable L punto, ¿no es cierto?, o X, perdón, en este caso va a ser la variable X, ¿no es cierto? Es la variable X dividido entre el X mismo, ¿no? Pero nada más que aquí le vamos a poner este puntito nada más, ¿no? Acá, el X punto, ¿no? ¿Ok? Esta va a ser digamos, la diferencia, ¿no?, entre la tasa de crecimiento, asumiendo que el tiempo es continuo. ¿Ok? Esta sería la tasa de crecimiento de X, el X punto dividido entre la misma variable X, ¿ya? Esa va a ser la forma. Esta es una expresión. Existe otra forma también de trabajar con las tasas de crecimiento. Esto lo van a demostrar ustedes.
Otra forma de expresar tasa de crecimiento de X también sería de la siguiente forma. A ver, presten atención. De X sería simplemente, ¿qué cosa? Esto va a ser la derivada, ¿no es cierto? Derivada del logaritmo de X. ¿Ok? Derivada del logaritmo de X con respecto al tiempo. Esta es otra forma de... esta es otra forma de obtener la tasa de crecimiento de una variable. Entonces, esto sería aquí abajo, derivada respecto al tiempo. ¿Ok? Esta es otra forma, ¿ya? Esto ustedes lo pueden demostrar también, que la tasa de crecimiento de una variable X también se puede calcular de esta manera. Va a ser la derivada del logaritmo, ¿no es cierto? La derivada del logaritmo de la variable, pero con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de trabajar con las tasas de crecimiento, ¿ya? Entonces, esto, por favor, tómenlo nota. ¿Okay? La tasa de crecimiento, cuando estamos asumiendo el tiempo continuo, ¿no es cierto? Estas dos expresiones son semejantes. El x punto dividido entre x o también la derivada del logaritmo de x con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profesor. sí, profesor. Ok, listo. Entonces, esta va a ser de las dos formas de trabajar, ¿ya? En algunos casos, esta segunda forma de trabajar con la tasa de crecimiento le puede ser va a ser la más fácil, digamos, ¿no? En algún momento. Porque estas, obviamente, hay que saber también estos dos, ¿no? Estas dos fórmulas vamos a utilizar dependiendo del caso, pero hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Tasa de crecimiento de X, derivada del logaritmo de X con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso estamos asumiendo que la tasa de crecimiento poblacional es equivalente a la tasa de crecimiento de la mano de obra. Por eso es que aquí decimos L punto dividido entre L es igual a N minúscula. ¿Sí? Y este N minúscula es la tasa de crecimiento poblacional, ¿ya? ¿Ok? Tasa de crecimiento poblacional. Listo. Y además vamos a normalizar que el tamaño de la población inicial, ¿no es cierto? La población inicial vamos a decir que siempre va a ser igual a 1. Entonces, si yo quiero proyectar, bueno, esa es otra fórmula, esa es otra forma de trabajar digamos, si yo quiero proyectar, ¿se acuerdan? La población para el año 2050, ¿qué es lo que haríamos? ¿Se acuerdan? Si el tiempo fuese discreto, ¿se acuerdan cómo se proyectaba la fórmula? Hemos visto esto en la clase anterior, ¿no? Imagínense si el tiempo fuese discreto, dijimos que, digamos, la población N lo habíamos llamado la población, ¿no? La población para el año 2050, ¿cómo lo proyectamos? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo era la fórmula, se acuerdan? Si yo quiero calcular la población del año 2050, ¿cuánto va a ser más o menos la población? Asumiendo que el periodo actual, el periodo cero, ¿no es cierto? La población actual es de 33 millones en el Perú, ¿ok? Según el último censo. Entonces, más o menos son 33 millones de habitantes, ¿no? En nuestro país. Entonces, si yo quiero proyectar a la población para el año 2050, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula que utilizábamos? 1 más, Bueno, era 1 más G, todo elevado a la potencia, ¿no es cierto? Exacto, sí, por el PBI. Exacto. Entonces, en este caso es la población, ¿no? Entonces, por eso que estoy poniendo el N minúscula, sería 1 más la tasa de crecimiento poblacional y es multiplicado por el N del año 2000, ¿cuánto es? 2021, supongamos, ¿no? Vamos acá, 2021. Entonces, del 2021 al 2050, ¿cuántos periodos son? ¿Cuántos periodos? 29. ¿Cuánto? 29. Entonces acá, 29. entonces aquí esto es a la potencia 29, ¿no es cierto? A la potencia 29, ¿sí? Entonces es esto, ¿no? Esto es lo que habría que hacer, ¿no? Si yo quiero proyectar
Si quiero saber cuánto va a ser la población en el país de acá al año 2050, entonces tendría que hacer esta fórmula, ¿no? Es 1 más la tasa de crecimiento poblacional, más o menos. ¿Cuánto está? ¿Ah? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuánto es la tasa de crecimiento poblacional en el Perú? ¿Cuánto es ese N minúscula para el caso peruano? ¿Alguien tiene idea? ¿1%? Es cercana al 2, ¿no? Ahorita está cerca al 2%. ¿Ok? Entonces debe estar entre 1.90, 1.90 y tanto. 1.4. ¿1.4? 1.4, profesor. 1.4, ok, 1.4. Entonces, N minúscula para el caso peruano sería 1.4. 0.014, entonces, ¿no? Ese sería nuestro N para este dato. Y proyectaríamos, ¿no? Y la población del 2021 son 43 millones y podrían calcular, ¿no? Entonces, esta fórmula claramente es para el caso que el tiempo fuese discreto. ¿Se acuerdan? Este ejercicio lo hemos hecho cuando hemos hecho las proyecciones de PIBs, ¿no? También funciona para el caso de la población, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí estamos asumiendo que el tiempo es discreto. Es tiempo discreto. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si el tiempo fuese continuo? Si el tiempo fuese continuo, la fórmula que tendríamos que utilizar sería esta de aquí. ¿Ok? Noten acá, ¿no? Cuando el tiempo es discreto, utilizamos esta fórmula, y si el tiempo fuese continuo, utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Esto es tiempo continuo. ¿Ok? Tiempo continuo. Esta fórmula, ¿no? En este caso el LT, bueno, nuestro N en este caso sería el LT, el L del periodo que yo quiero estimar, va a ser igual a base del logaritmo natural elevado a la potencia N T minúscula, ¿no? Por el L del periodo base, ¿no? En este caso del periodo 0. Y aquí nosotros lo estamos normalizando, ¿no? Estamos diciendo que este L del periodo 0 va a ser igual a 1. ¿Ok? El L o la población o la mano de obra en el periodo 0 es igual a 1. Entonces, de tal forma que el LT siempre va a ser E base logaritmo elevado a la potencia NT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En matemática me imagino que han demostrado, ¿no? Hay una forma de llegar de esta fórmula a esta de aquí. ¿Sí? ¿Han demostrado eso en cálculo? En matemática hay una forma acá, hay una aproximación, acá hay que aplicar el límite, ¿no? Cuando el tiempo, ¿no es cierto?, se aproxima a 0, o sea, cuando el tiempo es el límite de esta función, ¿no es cierto?, más o menos nos tiene que dar este resultado, ¿no? El LT tiene que ser igual a la base del logaritmo natural elevado a la potencia NT, ¿no? Y justo N minúscula va a ser la tasa de crecimiento, ¿no? ¿Ok? Y así podemos trabajar. Por ejemplo, acá tenemos este ejercicio numérico. Si en el año actual la población es de 1 millón, ¿no es cierto? Si el L de 0 es 1 millón de personas y crece a una tasa de 2% cada año, ¿qué valor tendrá dentro de 80 años, ¿no? Entonces el L de 80 simplemente sería base del logaritmo, ¿no es cierto? Elevado a la potencia 0.02 por T minúscula, que en este caso sería 80, ¿no es cierto? Y esto por 1, ¿no? Y ese valor va a ser, la respuesta sería 4.953 millones de personas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta va a ser la forma como es que vamos a trabajar, ¿ya? Con esto es para el caso discreto, esta fórmula para nuestro caso ya no nos sirve, porque nosotros estamos trabajando con el tiempo continuo, ¿no? Entonces, esta va a ser la forma como vamos a trabajar. Entonces, la variable L para el periodo T es igual a base del logaritmo natural elevado a la potencia N por T, que es su tasa de crecimiento, ¿no? Por el L del periodo 0, ¿no? Y para nuestro caso estamos asumiendo que esto es 1. ¿Ok? Esa aclaración hay que tener en cuenta, ¿no? Y de momento también vamos a asumir que el nivel tecnológico va a ser constante igual a 1, ¿ya? Va a ser constante todavía. Vamos a asumir que no hay progreso técnico. ¿Ok? Entonces se elimina de la función de producción este T mayúscula y listo. Entonces ahora sí pasamos de momento ya se supone que todas las variables están indexadas por esta variable T minúscula, ¿no?
O sea, ¿qué significa? Que la variable Y es para el periodo T, la variable K es para el periodo T, la variable L para el periodo T, etcétera, ¿no? Entonces, al final ya no va a ser necesario estar escribiendo con el paréntesis, ¿no? Se asume que todas las variables dependen del tiempo, ¿no? Y por lo tanto, tenemos acá esta función de producción. Tenemos la función de producción aquí. Y es igual a F, que depende de K, L y T, ¿no? Entonces T va a desaparecer porque va a ser igual a 1. Y recuerden las propiedades que tiene esta función, ¿no? Las propiedades que tiene la función de producción. Tiene rendimientos constantes a escala, ¿no? ¿Qué significa que la función tenga rendimientos constantes a escala? ¿Se acuerdan? Esto sí en macro deben saberlo muy bien, ¿no? Estas son las características que cumple una función de producción neoclásica, ¿no? Cumplen estas tres propiedades. Rendimientos constantes a escala. ¿Se acuerdan qué significaban los rendimientos constantes? ¿Qué significa? Que así como está aumentando la producción, también los factores de producción aumentan la misma cantidad. Ya, ok, exactamente, ¿no? Este rendimientos constantes a escala lo que nos dice es que si nosotros multiplicamos por 10, supongamos, ¿no? Si multiplicamos por 10 la mano de obra y el capital, ¿sí? Si multiplicamos por 10 la mano de obra y el capital, el producto también tiene que multiplicarse por 10, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que significa rendimientos constantes a escala, ¿no? Propiedad número 2, rendimientos positivos y decrecientes de los factores trabajo y capital. ¿Qué significa esa propiedad? Matemáticamente, ¿qué significa eso? Que a medida que se pase el tiempo, entonces los factores van a ir, su ritmo de crecimiento van a ir reduciéndose. Ok, ya. Exactamente, ¿no? En este caso lo que vamos a decir es que rendimientos positivos, que significa que la primera derivada, ¿no? ¿Ok? La primera derivada de Y con respecto al capital o la mano de obra siempre va a ser positiva. Pero decrecientes, ¿qué significa decrecientes de los factores trabajo y capital? Que la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada de Y respecto a K o L va a ser negativo, ¿ok? Menor que cero. Eso significa esta segunda propiedad, ¿no? Tiene que ver con la primera y la segunda derivada, ¿no? La primera derivada de Y respecto a cada uno de estos factores es mayor que cero, pero la segunda derivada va a ser negativa, ¿no? Eso es lo que significa estos rendimientos decrecientes, ¿no? Y tercero, que cumple las condiciones de I nada, ¿no? Vamos a ver esto. Acá está, ¿no? Y estos rendimientos constantes a escala significa esto, ¿no? Que si multiplicamos por un parámetro lambda, ¿no es cierto?, el capital y la mano de obra, el producto tiene que multiplicarse en esa misma proporción, ¿no? ¿Okay? O también matemáticamente significa que esta función es homogénea de grado 1, ¿no? Propiedad número 2, acá está, ¿no? Esto es lo que les decía, rendimientos o las productividades marginales positivas y rendimientos decrecientes, ¿no? Primera derivada de F respecto a K mayor que cero, primera derivada de F respecto a L mayor que cero, y la segunda derivada siempre negativa, ¿no? ¿Ok? Esto que implica rendimientos decrecientes, ¿no? ¿Ok? Rendimientos decrecientes. Las condiciones de I nada, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué significan las condiciones de I nada? Esto es muy interesante, esta parte de acá. ¿Qué significan estas condiciones de I nada? A ver. Las condiciones de I nada acá, por ejemplo, la primera de ellas, a ver, el límite del producto marginal del capital cuando el capital tiende a infinito. Me dice que tiene que ser cero. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede explicar este término? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el límite del producto marginal del capital cuando K tiende a infinito es cero? Simplemente implica lo siguiente. Esto es bastante sencillo. ¿Ok? Esto tiene que ver con esta famosa curvita, ¿no? Acá vamos a dibujar nuestra famosa curva de producto marginal. ¿Alguien tiene idea? ¿Qué forma tiene la curva de producto marginal de cualquier factor? ¿Qué forma tiene la curva de producto marginal? Entonces acá ponemos
Este va a ser el producto, supongamos del capital, ¿ya? Producto marginal del capital, ¿sí? Este es el producto marginal. Este va a ser el capital. Acá vamos a medir el capital. ¿Qué forma tiene esta curva? Pues dadas estas condiciones de I nada, ¿qué cosa nos está diciendo estas condiciones de I nada? Que la curva de producto marginal tiene esta forma. ¿Ok? Tiene esta forma. Es decreciente, ¿no? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo? Vamos a interpretar el primer caso. A ver, acá, esta condición. ¿Qué significa que el límite del producto marginal del capital, cuando el capital tiende a infinito, se va a hacer cero? Significa que esta partecita de la curva nunca toca al eje X. O sea, nunca toca con este eje. Siempre, por eso es que es decreciente, ¿no? Y esta curva nunca va a topar, ¿no? ¿Ok? Va a llegar un momento en que va a topar, por eso es que ese es en el límite, ¿no? Y eso va a ser cero. ¿Ok? Esta curva se acerca lo más que se pueda al eje del capital, ¿no? Por otro lado, ¿qué significa que el producto marginal del capital en el límite cuando el capital tiende a cero? Si el capital tiende a cero, estamos acá, ¿no es cierto? Si el capital tiende a cero, estamos aquí, en el origen, ¿no? Entonces, si el capital tiende a cero, ¿cuánto debe ser el producto marginal? Infinito. Pues, o sea, otra vez, ¿qué significa que esta parte de la curva del producto marginal nunca topa con este eje? Por eso que se hace infinito. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Eso es lo que significa estas condiciones de I nada. ¿Ok? En el límite, ¿no? Si el capital tiende a cero, el producto marginal de capital se hace infinito. O si el capital tiende a infinito, el producto marginal del capital va a ser igual a cero, ¿no? El límite. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la propiedad, las famosas condiciones de I nada. ¿Ok? Las tres propiedades de la función neoclásica implican esta condición de esencialidad. ¿Qué significa esta condición de esencialidad? Simplemente que cuando f de 0, n tiene que ser igual a f de k, 0 y esto es igual a 0, ¿no? ¿Ok? Entonces acá obviamente lo que nos está diciendo que si tenemos 0 unidades del factor capital o 0 unidades del factor trabajo, no podemos obtener ninguna cantidad positiva, ¿no? ¿Ok? Acá, por ejemplo, solo con mano de obra no vamos a poder obtener un output positivo, ¿no? Acá también, obvio, ¿no? F de K, 0, ¿qué significa? Si solo tenemos capital y 0 de mano de obra, las máquinas no se van a mover solas, ¿no? Por lo tanto, este output va a ser 0, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que implica esta propiedad de esencialidad. Listo, entonces una vez que tenemos esto, podemos convertir, transformar, ¿no es cierto?, otra vez las variables en variables per cápita, ¿no? ¿Ok? Porque acuérdense que para medir el crecimiento económico de un país, nosotros utilizamos las variables per cápita. ¿Por qué? El PIB per cápita, ¿por qué? Porque justamente siempre lo dividimos entre la población, ¿no? Para no tener este famoso efecto escala, ¿no? ¿Ok? ¿Se acuerdan el fenómeno de escala? ¿En qué consiste? Que yo podría comparar, ¿no es cierto?, un país bastante grande poblacionalmente como China versus Luxemburgo, ¿no? Que es un país bastante pequeño en términos de población. Entonces, por un tema de escala, obviamente China siempre va a terminar teniendo un PIB bastante grande, ¿no? En comparación a Luxemburgo. Por eso, para que la cosa sea comparable, trabajamos con las variables per cápita, ¿no? En este caso, el PIB per cápita. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente dividiendo toda la ecuación del modelo entre la variable L mayúscula. ¿Sí? Como la población es equivalente a la mano de obra, entonces este L lo vamos a dividir a todas las variables, ¿no? Y las variables resultantes van a ser las variables per cápita, ¿no? ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, al dividir, ¿no es cierto?, F, 1 entre L por K y 1 entre L por L, ¿no es cierto? Acá el L con el L se van y simplemente nos quedaría el F que depende de K sobre L igual a Y sobre L, ¿no? Y esto simplemente va a ser la función de producción en términos per cápita, ¿no? Esto vendría a ser, ¿no? El F minúscula, ¿sí? El F minúscula de K, que va a ser igual a Y, ¿no? Donde Y minúscula, ¿qué cosa es? Y sobre L, y K minúscula, ¿qué cosa es? K sobre L, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas variables minúsculas son las variables per cápita. ¿Ok? Entonces, un buen ejercicio es, por ejemplo, hacer esta derivación acá. ¿A qué es igual el producto marginal del capital?
El producto marginal del capital. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es esto? La derivada de Y respecto a K mayúscula, ¿no? ¿Ok? Entonces, dada la función que está aquí arriba, la función de producción en términos per cápita, habría que obtener esta productividad, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? A ver, ¿alguien tiene idea? ¿A qué sería igual? Entonces, aquí, obviamente, para poder hallar, tenemos que hacer, digamos, regresar a nuestra función originaria, ¿no? Si estamos diciendo que Y es igual a f de K, y este Y, acuérdense, es K sobre, perdón, Y mayúscula sobre L, entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá presten atención. Entonces, dado que Y minúscula, perdón, dado que Y minúscula es igual a Y mayúscula entre L, ¿no es cierto? Y además este Y minúscula, nosotros ya sabemos que es f de K, ¿no? Entonces, este Y minúscula es igual a f de K. Entonces, yo puedo borrar esto de acá, ¿no? Y pondría esto f de K. F minúscula de K minúscula, ¿no? De K chiquita. Entonces, si esto es así, de acá yo puedo decir que Y mayúscula, o sea, el output agregado, la variable Y mayúscula, que va a ser igual. ¿A qué es igual el Y mayúscula? Sería el L mayúscula multiplicado por el F chiquita, ¿no? El F minúscula de K. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra formulita, ¿no? ¿Ok? Esta va a ser nuestra fórmula nueva, perdón, de la producción agregada, ¿no? En función de la variable capital per cápita, ¿no? L mayúscula por F de K, ¿no? Entonces acá es simplemente esto, ¿no? A partir de esta función yo les estoy pidiendo calcular la derivada de Y respecto a K mayúscula. Y como K mayúscula está acá metido en el K chiquito, ¿no es cierto? Entonces acá decimos L por, ¿no es cierto?, derivada de F minúscula con respecto a K, y es K minúscula respecto a K mayúscula, ¿no? ¿Y esto qué va a ser igual? Entonces acá aplicamos la regla de la cadena nada más, pues entonces va a ser L por derivada de F de K por respecto a K minúscula por derivada de K minúscula respecto a K mayúscula, ¿no? ¿Ok? Y esta partecita de acá nosotros ya sabemos que es la productividad marginal del capital per cápita, ¿no? Esta partecita de acá. ¿Sí? Esta parte de aquí, ustedes saben que es la derivada de F minúscula respecto a K minúscula. ¿Qué cosa viene a ser? El producto marginal del capital per cápita, ¿no? Por eso esto sería el L por F' de K y derivada de K respecto a, derivada de K minúscula respecto a K mayúscula, que es igual. ¿De dónde sacamos esto? De esta parte, ¿no? Dado que K minúscula es igual a K sobre L, entonces, ¿qué cosa es esto? Derivan ustedes K minúscula con respecto a K mayúscula, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? 1 sobre L nada más, la derivada, ¿no? 1 sobre L. Entonces, por lo tanto, el L con el L se va, ¿no es cierto? Este L con este L se simplifica y al final solo nos quedaría el F' de K. O sea, ¿qué significa? Que el producto marginal del capital agregado coincide con el producto marginal del capital per cápita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Está claro o alguien se perdió? ¿Está claro? Chicos. Sí, profesor. ¿Ya? Entonces estamos diciendo aquí que el producto marginal del capital agregado coincide con el producto marginal del capital per cápita. ¿Sí? Y lo hemos demostrado hasta matemáticamente con las derivadas, ¿no? O sea, casi siempre eso va a ocurrir. Producto marginal del capital agregado, porque estas son las variables mayúsculas, coincide con el producto marginal del capital per cápita. ¿Ok? Entonces ahora hagan lo mismo y calculen la derivada de Y, o sea, el producto marginal del trabajo. ¿Ok? El producto marginal de la mano de obra. O sea, hay que hacer la derivada de Y respecto a L nada más, ¿no? A L mayúscula. Entonces, nuevamente, aquí utilizan esta fórmula.
Aquí está, ¿no? Hay que trabajar con esta formulita. Entonces deriven esto, a ver, a partir de esta fórmula, deriven Y con respecto a L ya también. Y noten que aquí L está metido también en este K minúscula, ¿no? Porque este K minúscula, ¿qué cosa es? El K minúsculo es K sobre L. Entonces el L está metido en F minúscula también y está metido acá. Entonces hay que aplicar la regla del producto, ¿no? La regla de la derivada del producto, y aquí está eso, ¿no? Entonces, derivada de Y mayúscula respecto a L mayúscula sería, ¿no es cierto? Acá derivamos el primer término. Derivada de L con respecto a L sería 1 por F de K, ¿no es cierto? F minúscula de K más derivada del segundo término F de K respecto a L por el segundo término L mayúscula, ¿no? ¿Ok? Hasta esta parte hemos aplicado la fórmula nomás, ¿no? Hasta esta partecita es fórmula de la derivada del producto. ¿Estamos de acuerdo? Hasta esa parte es la fórmula de la derivada del producto nada más, ¿sí? Entonces, obviamente, esto de aquí, derivada de L respecto a L, va a ser 1, entonces sería 1 por F de K minúscula, más esta derivada de F minúscula con respecto a L. ¿Dónde está F minúscula? Aquí está, ¿no? Entonces sería derivada de F minúscula respecto a L, con respecto a L, entonces acá aplicamos otra vez regla de la cadena, ¿no? ¿Okay? F minúscula con respecto a L, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Derivada de F de K con respecto a K minúscula por derivada de K minúscula respecto a L. Y esto multiplicado por este L mayúscula, ¿no? Entonces, derivada de F minúscula con respecto a K minúscula, ¿qué cosa es? Es el producto marginal del capital, ¿sí? O sea, el F' de K. Entonces tendríamos acá, esto sería F de K más esta partecita de aquí, vendría a ser el F' de K, por, ¿no es cierto?, derivada de K respecto a L. Acá hacemos esta derivada de esta parte. Respecto a L sería menos K dividido entre L al cuadrado, ¿no? Acá está, menos K dividido entre L al cuadrado y esto por L. Entonces acá el L con este exponente se va, ¿no es cierto? Y nos quedaría F de K menos K minúscula, que sería este K sobre L, sería el K minúscula, por F' de K. Entonces hasta aquí deberíamos tener esto de acá, ¿no? Y esto vendría a ser el producto marginal de la mano de obra. ¿Está claro eso? Este es el producto marginal de la mano de obra, agregada, ¿eh? Este es el producto marginal de la mano de obra. Ya no es, obviamente ya no es igual al producto marginal de la mano de obra per cápita, ¿no? Va a depender del capital acá, ¿listo? El producto marginal de la mano de obra sería F de K menos K por F' de K. ¿Está claro eso? Bien, entonces una vez que ya tenemos las dos productividades, bueno, ya se ha demostrado esto, podemos trabajar con la función de producción Cobb-Douglas, ¿no? Que es una función de producción bastante conocida, que tiene esta forma, ¿no? Y sería igual a por K a la alfa por L a la 1 menos alfa, ¿no? Entonces ahí podemos comprobar esto, ¿no? Si lo transformamos esta función y lo llevamos a términos per cápita, ¿no es cierto? Partimos de aquí, esta es la función de producción agregada. En términos per cápita, la función nos quedaría de esta forma, ¿no? Y minúsculo igual a por K elevado a la potencia alfa. Y a partir de ahí podemos sacar la derivada, ¿no? Podemos calcular el producto marginal del capital. El F' de K, ¿a qué va a ser igual? Derivando esto respecto al capital, sería A por alfa, K elevado a la alfa menos 1, ¿no? Y esto hemos dicho que es positivo. Y la segunda derivada del capital dijimos que tiene que ser negativo, ¿no? Y esto va a ser A por alfa menos 1 por K elevado a la potencia alfa menos 2, ¿no? Y esta expresión obviamente tiene que ser negativa, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que comprobar esto, que efectivamente esto va a ser siempre negativo, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué es negativo esto? ¿Alguien tiene idea? A ver, pregunta de examen. ¿Por qué esta expresión es negativa? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué decimos que esta expresión es negativa? ¿Por qué es negativo esa expresión? Acá está, esta es la condición, ¿no? Que el alfa está entre 0 y 1. Entonces, si el alfa está entre 0 y 1, esto es un número pequeño, menor que 1, ¿ya? El alfa va a ser 0.5, supongamos, 0.9 si quiere. Entonces, dado que el alfa siempre va a ser un número menor entre 0 y 1,
Entonces, este paréntesis de aquí va a ser siempre negativo, va a ser menos, ¿ok? Y todo lo demás positivo, entonces va a ser esta expresión es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos con esta expresión, ¿ya? Más allá de... Y por otro lado, acá tenemos que si existen mercados competitivos, vamos a decir, del capital físico y del trabajo, se debe cumplir siempre esto, ¿no? Ustedes en microeconomía me imagino que han demostrado esto, ¿no? Cuando ustedes resolvían su problema de maximización de ganancias de la empresa, siempre se llegaba a esta conclusión, ¿no? Que el R mayúscula, que es la tasa de rendimiento del capital, coincide con el producto marginal del capital. Y el salario siempre va a ser igual al producto marginal del trabajo, ¿no? ¿Ok? O sea, el R mayúsculo igual a F' de K, que es el producto marginal del capital per cápita, y el producto marginal del trabajo, que tiene que ser igual, aquí está, esta es la fórmula, tiene que ser igual al salario, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas dos cosas siempre se cumplen en mercados competitivos, claramente, ¿no? ¿Ok? Cuando estamos en mercados de competencia perfecta, tanto la mano de obra y el capital, el producto marginal del capital tiene que ser igual a su tasa de rendimiento y el producto marginal del trabajo tiene que ser igual al salario, ¿no? Se cumple siempre esa condición, ¿no? Entonces, con la función Cobb-Douglas, el R sería igual a esta expresión de aquí y el W sería igual a esto de acá. ¿Ok? Y además las fracciones de la renta que se destinan al pago igual a los propietarios del capital y los trabajadores van a estar dados de esta forma, ¿no? El R mayúscula multiplicado por el K y esto dividido entre el producto, esto tiene que ser igual a alfa en una Cobb-Douglas, ¿no? O sea, por la proporción, ¿no es cierto?, de la renta del pago que se destina al factor capital, eso tiene que ser igual al parámetro alfa, ¿no? En una Cobb-Douglas. ¿Ok? Eso obviamente acá se está demostrando, ¿no? Ustedes simplifiquen esto siempre va a salirnos alfa. Y por otro lado, ya también el W multiplicado por L, dado que el L es 1, sería el W dividido entre Y minúscula. Esto también, ustedes reemplazan aquí. W, acá tenemos la función, es esta función de aquí. Lo reemplazamos y esto dividido entre Y minúscula. Y el Y minúscula sabemos que es A por K a la alfa. Simplifiquen esto les va a salir el 1 menos alfa. ¿Sí? Siempre va a salir 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces, este factor alfa y 1 menos alfa son, en cierta forma, el porcentaje de la renta, ¿no es cierto?, que se destina al pago del capital o la mano de obra. ¿Sí? Entonces, esto es bastante interesante de mostrar, ¿no? Este alfa que trabajamos en la función Cobb-Douglas justamente coincide con la proporción de pago o renta del capital como porcentaje del producto, ¿no? ¿Sí? Y este 1 menos alfa sería la proporción que se destina a la mano de obra como porcentaje del producto. Ok, entonces, ahora sí, entonces ya tenemos, al menos la función de producción ya está expresada en términos per cápita. Lo que hay que hacer ahora es expresar en términos per cápita esta variable de acá, esta función, perdón, que es la función de la dinámica del capital, ¿no? El K punto hemos dicho que es igual a la inversión menos delta por K, ¿no? Entonces aquí este K punto lo tenemos, esta funcióncita tenemos que llevarlo a términos per cápita. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a dividir todo entre L, ¿no? Entonces dividimos acá entre L, va a ser igual a la inversión, como ustedes saben, es una proporción la inversión es igual al ahorro, hemos dicho, ¿no? La inversión es igual al ahorro, entonces dado que el ahorro es una proporción de la renta, entonces va a ser S minúscula por Y dividido entre L menos delta por K sobre L, ¿no? ¿Estamos de acuerdo esto, por favor? Acá estamos arrastrando este supuesto, ¿no? Noten aquí lo siguiente, que esta inversión, estamos diciendo, según la condición de equilibrio en una economía cerrada, hemos dicho que la inversión es igual al ahorro. Y además que el ahorro hemos dicho que es una proporción S minúscula de Y dividido entre L. ¿Ok? Entonces, esto hay que tener muy en cuenta, ¿ya? En esta partecita. En una economía cerrada, la inversión es igual al ahorro y además que el ahorro es una proporción del producto, ¿no? S de Y esto dividido entre... no, perdón, acá esto no es necesario. La última parte, esto está mal. Esto ya no es dividir todavía. Hasta esta parte estamos ok. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Que la inversión es igual al ahorro
Y el ahorro es un porcentaje del producto, ¿no? El S minúscula como porcentaje de la renta. ¿Ok? Y eso es lo que estamos reemplazando aquí en esta parte. Entonces sería K punto entre L por S de Y entre L menos delta por K delta. ¿Sí? Y obviamente hay que despejar aquí, K punto entre L va a ser igual a S minúscula por F de K, porque Y entre L ya sabemos que es la función de producción per cápita, ¿no? F de K minúscula, menos delta por K sobre L es K minúscula, ¿no? Entonces acá esto es lo que tendríamos, ¿no? Pero noten aquí que todavía estas dos variables que están al lado izquierdo, perdón, estas dos variables todavía están expresados en mayúsculas, ¿no? Y yo quiero tenerlo todo en términos per cápita. Este es el K mayúscula con su puntito y el L mayúscula, ¿no? Necesito desaparecer este término. Entonces, ¿de dónde voy a desaparecerlo? Fácil, ¿no es cierto? Voy a utilizar la famosa fórmula. Aquí hemos dicho que es igual el L mayúscula, perdón, el K minúscula. K minúscula que era igual por fórmula, ¿se acuerdan? El K minúscula que es igual, L mayúscula. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, simplemente hay que hacer la derivada, pues, ¿no? Hay que derivar K minúscula con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, deriven con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, esto va a ser fácil. Entonces, y el K puntito, entonces aquí era igual, todo lo quiero expresar. Y me dice, a ver, el K punto. ¿Se acuerdan a qué es igual el K punto? Acá está, ¿no? El K punto es la derivada de K respecto al tiempo. Entonces, deriven esta función, a ver, acá. Deriven esta función K minúscula con respecto al tiempo para hallar el K punto. ¿Qué me dicta? A ver, ¿cuánto sería esto? El K punto, que sería igual, a ver, a partir de ahí. ¿A qué sería igual? Entonces, dado que estoy derivando con respecto al tiempo, el K depende del tiempo y el L depende del tiempo, ¿no? Entonces, esto va a ser la derivada de un cociente, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, esto sería L al cuadrado dividido entre qué cosa, ¿ven? ¿Qué me dicta la fórmula? ¿Ven? Derivada de un cociente. ¿Qué me dicta? Vamos a ver. K chiquita punto, ¿ven? Entonces L al cuadrado, porque esto es el cociente, ¿no? Entonces, el numerador, ¿qué sigue? Entonces, esto sería simplemente, ¿no es cierto? Dado K sobre L, entonces esto sería K punto mayúscula, ¿no? K mayúscula punto por L, ¿no? Por L menos, ¿no es cierto? Menos, ya también al revés, ¿no? Ahora el otro lado sería el L punto por K mayúscula, ¿no? ¿Ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O? ¿Ok? Entonces ahora este L lo distribuimos nada más, pues lo distribuimos a cada cosa, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Lo voy a hacer acá arriba, ¿eh? Entonces el L, el K puntito, ¿a qué nos quedaría? A ver, entonces lo voy a distribuir. El K minúscula punto sería igual a qué cosa, ¿ven? Voy a distribuir a cada factor, ¿eh? Entonces acá el K puntito, ¿a qué sería igual? Distribuyendo cada cosa aquí, sería L al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces esto sería K punto igual a... Entonces, ¿cuánto nos queda? A ver, este L al cuadrado aquí sería el K punto mayúscula. K punto mayúscula, ¿no es cierto? Dividido entre L nada más, ¿no? Porque este L con este cuadrado se va. Entonces nos quedaría entre L menos, ¿no es cierto? El otro lado sería... acá voy a hacer este truquito, ¿no? Acá L punto. Me dicen ustedes si es correcto, ¿ven? El L punto dividido entre
Esto es L. Y finalmente por K dividido, K mayúscula dividido entre L. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? ¿Está bien? Y obviamente, ¿por qué hicimos esto? Porque por fórmula, por lo que ya habíamos visto anteriormente, esta partecita de aquí, ¿a qué es igual? El L punto entre L, ¿se acuerdan que ya dijimos que era igual? El L punto, N. el N minúscula, exactamente, esto era igual al N minúscula, ¿no? Que es la tasa de crecimiento demográfico, ¿ok? Esto es igual al N minúscula, ¿sí? Y esta partecita de aquí, el K mayúscula dividido entre L, ¿qué cosa es? El K minúscula, ¿no? ¿Ok? Entonces el K puntito, ¿a qué sería igual? Entonces, el K puntito, ¿no es cierto? Lo vamos a poner acá. A partir de ahí sabemos que esto va a ser igual a K minúscula punto, va a ser igual a K sobre L, K mayúscula sobre L, K punto mayúscula, ¿no? K punto mayúscula sobre L menos el N minúscula, que es L punto entre L, multiplicado por el K minúscula, ¿no? Esto es lo que tendríamos, ¿no? Ahora nos falta poner el puntito. Acá está, ¿no? El K punto minúscula y esto es el K mayúscula punto, ¿sí? Nos quedaría de esta forma, ¿no? Y aquí está justamente este K punto sobre L, ¿no? Que era lo que yo necesitaba reemplazar. Este K punto sobre L, entonces, ¿a qué es igual? A partir de ahí, nosotros ya podemos decir que el K punto, K mayúscula punto entre L, esto es igual a, ¿no es cierto? K punto minúscula más L por K, ¿no? ¿Ok? Esto es lo que tendríamos, ¿no? Esto entre L. Entre L y acá nos falta el puntito, ¿no? ¿Ok? K mayúscula punto entre L, entonces despejando sería simplemente el K punto, acá me falta también el punto, el K punto más N por K, ¿no? ¿Ok? K punto más N por K. ¿Ok? Entonces reemplazamos esto aquí, lo reemplazamos y luego todo va a estar en función del K minúsculo, ¿no? Reemplazamos eso en esta ecuación, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a llegar a esta condición de aquí. Vamos a llegar a que la ecuación fundamental en el modelo de solo va a ser esta de aquí, ¿no? Aquí está. K punto va a ser igual a S por F de K menos N más delta por el K minus, capital per cápita, ¿no? Ahora sí, entonces esta va a ser nuestra ecuación fundamental en el modelo de solo, ¿no? Esta va a ser la ecuación con la que vamos a trabajar, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esta condición, a esta ecuacióncita de aquí, se le llama la ecuación fundamental del modelo de crecimiento de solo. O la ley de movimiento del capital también se le conoce, ¿no? Esta es la ley de movimiento del capital. O sea, el K puntito, el capital per cápita, ¿no es cierto?, va a crecer en esta forma, ¿no? El primer término, noten que es el ahorro, ¿sí? Sería el ahorro per cápita, menos esta parte de aquí, N más delta sobre K, es lo que se deprecia, ¿no? Sería la depreciación, ¿no? Ajustada con la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, el ahorro menos la tasa de ahorro, el ahorro, ¿no es cierto?, menos lo que se va desgastando del capital, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto, para que el K punto sea positivo, o sea, si la acumulación del capital sea positivo, ¿qué debería pasar según esta ecuación? Para que el K punto sea positivo, ¿qué debería ocurrir? O sea, para que la acumulación del capital sea positiva, ¿qué debe ocurrir en esta ecuación? Chicos, ¿qué debería ocurrir? ¿Qué debe ocurrir aquí? Chicos, ¿todavía están o ya se fueron? Para que el K punto sea positivo, ¿qué debería ocurrir?
Si decimos que El ahorro, profesor, debería ser mayor. el ahorro tiene que ser mayor a la depreciación, exactamente, ¿no? Si queremos una situación de este tipo, es decir, para que el K puntito sea, el K minúscula punto sea positivo, para que el K minúscula punto sea positivo, para que esto sea mayor que cero, lo que estamos diciendo es que el ahorro que generan los hogares tiene que ser mayor a lo que se deprecia, ¿no? Y un K punto negativo sería lo contrario, ¿no? Porque estamos ahorrando menos de lo que se deprecia el capital. Y obviamente aquí ya vamos a llegar, acá sería la otra situación, que el K minúscula punto sea menor que cero también, podría ser otra situación. Y vamos adelantando que la condición de estado estacionario, aquí va a ser así, el steady state, se llama así, el estado estacionario, el steady state. Perdón. La condición de estado estacionario, acá viene este concepto. ¿Ok? Y la condición de estado estacionario le vamos a llamar el SS. Simplemente nos tiene que garantizar que el K punto tiene que ser igual a cero. Esta va a ser la condición de equilibrio. ¿Ok? El estado estacionario, ¿no? Vamos a decir que este K puntito tiene que ser igual a cero, ¿no? A eso le vamos a llamar el steady state o el equilibrio de estado estacionario. ¿Estamos de acuerdo? En el modelo de Solow, ¿no? El estado estacionario, ¿qué significa? Aquella situación donde el capital ya no cambia, ¿no? El capital ya no crece, ¿ok? Si el capital ya no crece o no cambia, este K puntito minúscula tiene que ser igual a cero. Y a esa situación nosotros le vamos a llamar el estado estacionario, ¿ok? El equilibrio de estado estacionario, ¿no? En el modelo de Solow. Entonces imponemos esta condición de que el K punto es igual a cero y ahí obviamente vamos a tener el equilibrio de estado estacionario, ¿no? Esta es la ecuación fundamental en el modelo de Solow. Esto se puede llevar a un grafiquito. Y esto creo que sí lo tengo acá a la mano. Déjenme mostrarles y con eso vamos a terminar. El equilibrio del modelo de Solow, ¿ya? Ustedes esto ya me imagino que lo han dibujado también. Lo han dibujado en vuestro curso de macroeconomía, ¿no? Ok, acá tengo esto, si no me equivoco. ¿Dónde está? No, este ya es el ejemplo. Acá, esto es dinámica. No, esto tampoco, corrección. Equilibrio, acá está. Esta es la situación que les estoy comentando. Se nota, ¿no? Sí, profesor. Ok, entonces este es el grafiquito que ustedes, me imagino que ya lo han visto también en vuestro curso de macro. Aquí está, en el eje de las ordenadas ponemos el producto per cápita, en el eje de las abscisas vamos a poner el capital per cápita y vamos a dibujar nomás, acá está nuestra ecuación fundamental en el modelo de Solow, ¿no? El K puntito minúscula es igual a S por Y minúscula, o sea, la tasa de ahorro, menos N más delta por el K minúscula, ¿no? ¿Ok? Y imponemos esta condición de estado estacionario, ¿no? Para saber. Entonces vamos a graficar, el primer término que deberíamos graficar es esta famosa tasa de ahorro, ¿no? Entonces noten que esta tasa de ahorro es una proporción S minúscula del producto. Entonces por eso dibujamos primero la función de producción. Este Y minúscula, ¿qué cosa es? Es la función F minúscula de K, ¿no? Es la función de producción, acá está. Entonces ya saben que la función de producción es cóncava, ¿no? Lo que depende solo del capital. Es una función de producción cóncava, ¿sí? Que ya sabemos sus tres propiedades, ¿no?
¿Ok? Entonces, esta y el S de Y sería una curva un poquito que está un poco más abajo del producto, ¿no? El S por Y, que vendría a ser la curva de ahorro, ¿no? Acá está. Esta vendría a ser la curva de ahorro. Y el segundo componente sería este N más delta, ¿no? Este N más delta del capital, ¿no es cierto? Es una función constante, ¿no? Que depende del capital, que parte de acá del origen, ¿no? Esta línea recta que es de negro viene a ser, ¿no es cierto?, la curva de depreciación, ¿no? Entonces es N más delta por el capital, ¿ok? Y a partir de ahí buscamos este punto, ¿no? Aquella situación, si el K punto es igual a 0, entonces, ¿qué debería ocurrir? Que el ahorro tiene que ser igual a N más delta por K. ¿Dónde ocurre eso? En el gráfico. Eso ocurre en este punto, ¿no? Vamos a poner, el punto de equilibrio va a ser este de acá, ¿no? El punto de equilibrio del ahorro igual a la depreciación es este de aquí. Este vendría a ser nuestro punto de equilibrio, ¿no? ¿Ok? Este viene a ser el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, en este punto, ambas curvas se cortan, ¿no? El N más delta del capital con el ahorro, ¿no? Y ahí vamos a determinar cuánto va a ser el capital de estado estacionario, el K estrella, ¿no? ¿Sí? Este es el K estrella. Y luego proyectamos a la función de producción para saber cuánto es ese nivel de producto, ¿no? O ese output per cápita. Y ese va a ser el Y estrella. Entonces, a este nivel, dado el capital, en la curva de ahorro, simplemente proyectamos, esto sería el ahorro, que es igual a la inversión, sería el I estrella, ¿no? La inversión per cápita. Tengo el producto per cápita menos la inversión per cápita que nos da el consumo per cápita. ¿Sí? Entonces se determina todo acá, ¿no? Capital, producto, el ahorro, la inversión y el consumo per cápita. ¿Sí? Y tenemos una situación donde, por ejemplo, acá, si comparamos el punto K sub 1, ¿qué característica tiene el punto K sub 1? Si estamos a la derecha del estado estacionario, en K sub 1, ¿qué está ocurriendo? Entonces, a un nivel de capital K1 que estamos observando, proyectamos las curvas. Obviamente, la depreciación es mucho mayor al ahorro. ¿Ok? Si el desgaste de capital es superior al ahorro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conviene a la economía? Disminuir el capital. O sea, el capital se está desgastando mucho más rápido de lo que se está generando en términos de ahorros, ¿no? En ese caso, ¿qué le conviene a la economía? Disminuir el capital. Y la otra situación tendríamos acá, ¿no? Si estamos a la izquierda de K estrellas, como este punto K sub 0, ¿qué pasa con K sub 0? Proyectamos también a las curvas, tenemos que el ahorro está aquí, ¿no es cierto? El ahorro ahora está ubicado en este punto acá, en la curva azul, y la depreciación está aquí abajo. Entonces, claramente hay una diferencia positiva, ¿no? Acá, el ahorro es superior al desgaste de capital. Entonces, ¿qué le conviene a la economía? Acumular más capital. Por eso que nos movemos en esta dirección, ¿no? Hacia la derecha. Hasta llegar al K estrella, que vendría a ser el capital de estado estacionario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la dinámica del modelo de Solow, ¿ya? Este grafiquito resume el equilibrio que acabamos de comentar y todo parte de esta ecuación fundamental de crecimiento.